El terror es uno de los grandes géneros en la historia del cine. Potenciado gracias al expresionismo alemán y consolidado con los clásicos de Universal, la forma ha experimentado numerosos cambios y ha dado pie a la creación de distintos subgéneros que exploran la psiquis humana y el instinto más arraigado para nuestra supervivencia, el miedo. El folk horror es uno de estos subgéneros, que utiliza historias de significado cultural, local o de adoración a la naturaleza con un subtexto siniestro alrededor de estas. En el Perú, ha sucedido un fenómeno con características similares. Nuestros cineastas regionales han dedicado grandes esfuerzos para explorar el terror en la cultura andina, centrándose en las historias heredadas de los relatos populares. Sin embargo, a pesar de la gran aceptación del género, en nuestro contexto, este ha mostrado tener diversas trabas que no han permitido un desarrollo de su potencial. Les damos la bienvenida al canal y los invitamos a explorar con nosotros el cine de terror andino. Desde los inicios de nuestra especie, el miedo, esta reacción química que nos impulsa a estar alertas frente a las amenazas, fue una de las razones por las cuales logramos sobrevivir en un mundo aún no domesticado y lleno de peligros. Con el surgimiento de nuestras primeras formas de comunicación, aprendimos a compartir este miedo para proteger a los nuestros, advirtiendo de monstruos que acechaban fuera de las cuevas por la noche. Luego de varios miles de años, vemos la adaptación de estas historias a nuestros tiempos, donde ya no nos acechan dientes de sable, pero sí violadores, enfermedades letales y asesinos en serie. Asimismo, dejamos de contar estas historias de boca a boca para usar otros medios y convenciones con las cuales tener una gran audiencia. Desde sus inicios, el cine ha sido uno de estos medios. Las distintas formas que el género ha tomado mantienen ciertas características en común. Una de estas características es ir en contra de la objetividad y las categorías preestablecidas, generando una ambigüedad entre lo que conocemos como vivo o muerto, lo conocido y lo desconocido, lo verdadero y lo falso, lo grande y pequeño, el hombre y la bestia, entre otros ejemplos. Así, esta ambigüedad transgrede nuestras construcciones para entender la realidad, generando una sensación de incomodidad al desmantelarlas. Sin embargo, las convenciones con las que se alimenta el género crean una familiaridad necesaria para que estas experiencias no dejen de ser entretenidas. Esta familiaridad posee raíces mucho más profundas, expresando miedos arcaicos. Estos miedos se muestran como adversarios externos o entidades que convierten estos temores subjetivos en seres tangibles. De esta manera, el género permite experimentar la subjetividad a través de vivencias colectivas que todos podamos compartir. Asimismo, dependiendo del contexto y cultura de cada región, surgen miedos propios de estos. Estas expresiones se traducen en el subgénero folk horror. Este término fue acuñado en el 2003 por el director Pierre Haggard para referirse a su película The Blood on Satan's Claw, pero fue popularizado en el 2010 para referirse a las películas inglesas que mostraban fascinación por el paisaje rural, el folclore y las supersticiones. Este término ha evolucionado para no referirse únicamente al cine bajo estas condiciones, y así convertirse en un género que engloba las expresiones folclóricas de cualquier cultura con el género del horror a través de cualquier medio. En nuestro territorio, este género se ha visto reflejado en el cine de terror andino. Este género se vio fuertemente ligado al relato oral ancestral en que los temores de los pobladores rurales se vieron reflejados en tres grandes personajes: el jarjacha, el pishtaco y el condenado. Muchas veces, estos personajes han venido a hacer explicaciones míticas sobre eventos naturales desgarradores en la historia de los pobladores del Ande, de modo que funcionan como personajes mitológicos o de leyenda dentro de la lógica de su cosmovisión. ¡Jarjacha! ¡Jarjacha! El primero de ellos viene a ser el jarjacha. El jarjacha es una criatura monstruosa, mitad hombre, mitad llama, que atemoriza una comunidad en la que algún miembro ha practicado el incesto. Dicha persona queda condenada a tornarse en un jarjacha por las noches y utiliza esta forma para devorar los cerebros del resto de los pobladores. Una vez vuelto el día, desaparece el monstruo volviendo a su forma humana. Su nombre deriva del sonido que éste emite y se le atribuye además una poderosa fuerza sobrehumana y la habilidad de petrificar a la gente con su escupitajo. Dentro de su representación en el cine, es muy usual ver cómo genera paranoia entre los pobladores, pues es muy difícil identificar quién es el poblador que se convierte en jarjacha. El origen de este mito ha recibido diversas lecturas, muchas veces nombrando al jarjacha como un ser regulador de las normas éticas, evitando la proliferación del incesto. Sin embargo, muchos otros lo han interpretado como una respuesta a la paranoia social surgida en los tiempos del conflicto armado interno, cuando existían agentes senderistas infiltrados en las poblaciones rurales. Estos terroristas vivían camuflados dentro de las comunidades, confundiéndose entre la gente y trayendo la muerte y el caos, al igual que el jarjacha. Los lemas de sendero pintados en las paredes proclaman que el partido tiene 1000 ojos y 1000 oídos. Los terroristas se visten de policías y los policías se visten de senderistas para llevar a cabo actos de violencia no autorizada. En este clima, el terror prospera. El segundo de estos pilares es el pishtaco.
este ser es representado en la mayoría de los casos como un hombre blanco de ojos claros, utilizando poncho, sombrero y ostentando vello facial. En algunas interpretaciones también puede notar poderes sobrenaturales, que acercan su condición a una demoníaca. Sin embargo, una característica común en los relatos de este ser es su afán por extraer de manera violenta la grasa de los miembros de las comunidades andinas, para luego ser comercializada como cebo animal. Las interpretaciones que se le han dado a este mito tienen como punto de origen en común el miedo que estas comunidades tienen a los extranjeros, por herencia de la conquista española. Asimismo, este miedo se ve potenciado por los estragos causados durante la época del terrorismo. Otras interpretaciones, ligadas a sucesos más cercanos, interpretan la extracción de la grasa humana como una representación del miedo a la gran explotación hacia la mano de obra andina, que ha venido sucediendo desde hace cientos de años, sobre todo en las minas. El Pixtacu es ingeniero, que manda los trabajos y mira, pero son falsos estos inges, porque son Pixtacus. Son pues pagados por la compañía para chupar cebo de los runas para hacer caminar las máquinas de la planta. El último de los pilares de este género es el condenado, que a diferencia de los conceptos anteriores, abarca varios espectros que mantienen características en común con los fantasmas o aparecidos influenciados por la cultura europea. El condenado es, dentro del relato popular, uno de los seres que más veces se ha visto representado y viene a ser muy influyente en diversos relatos. Este ser hace su aparición como un alma sin descanso, que no es admitida en el más allá y vuelve para atormentar a los vivos. Usualmente, el condenado surge como castigo por haber faltado a la norma que rige la sociedad, aunque también existe la idea del condenado por amor. Este último es quien al morir vuelve para llevarse a su ser amado consigo al más allá. Muchas veces la imagen del condenado funciona como un regulador moral, que opera a través del miedo a la libertad sexual, como es el caso de Mónica, quien es una condenada que busca llevarse consigo a los jóvenes que logra seducir, mostrando ciertos peligros que existen en la realidad. En otros casos, los condenados aparecen como personas que han roto las reglas y son castigadas injustamente por el pueblo, como es el caso de María Marimacha o Supay, el hijo del condenado. Estos seres vuelven como espectros vengadores contra sus perpetradores, en una línea muy parecida a la de varios títulos de Hollywood. Así es como estas leyendas, a través del miedo, logran mantener a la población con temor a caer en las garras de los no muertos o, caso contrario, quedar ellos mismos condenados. Sin embargo, el desarrollo del trasfondo que puede llegar a tener el condenado radica, al igual que en los casos anteriores, en la herida que dejó el conflicto armado. Esto se basa en las características con las que los condenados son representados en el cine, donde los vemos como seres que se despiertan de sus tumbas, casi un reflejo de los populares zombies, pero a diferencia de estos, los condenados lucen un aspecto mucho más místico, llegando a utilizar en algunos casos ropa oscura, pasamontañas, capuchas o mantos, vestimentas que traen a la memoria las prendas utilizadas por los terroristas o por las propias víctimas de estos. Esta idea del regreso de la muerte es tomada como una analogía para comprender el peligro y temor, aún latente, del retorno a la época de violencia, pues como sabemos, aún existen agentes de terror infiltrados en diversas comunidades. Todas las obras cinematográficas de terror andino muestran similitudes en el desarrollo de las historias, y cabe recalcar el factor de la fuerza de la comunidad para el desenlace de estas. En muchas de estas cintas podemos apreciar cómo la comunidad se une para hacerle frente al ente maligno, ya sea un jarjacha, un pixtaco o un condenado. Incluso podemos observar cómo muchas veces se recurre a la chamanería y a los conocimientos ancestrales para poder resolver los conflictos y derrotar estos seres. Estas características dentro de los guiones de cine de terror andino también tienen una explicación dentro del contexto de la historia del conflicto armado, ya que fueron las propias poblaciones andinas quienes tuvieron que alzarse en armas contra sus enemigos, creando las históricas rondas campesinas, que fueron un frente de lucha de los propios pobladores para defenderse. Estaba bonito, un poco daba miedo. De primera no hay nada que envidiar a nadie. Con un género que representa tan propiamente parte de su cultura y con tan aclamada recepción del público, podríamos esperar que el terror andino explore diversas formas y consiga cierto nivel de producción. Pero el caso es el contrario. Usualmente vemos dentro del género cintas muy efectistas y con muy bajo nivel, tanto actoral como cinematográfico y de producción. La razón de que existan estos problemas en el desarrollo de un cine de terror andino radica en la estructura bajo la cual funciona el cine regional. Este es el nombre que ha adquirido el movimiento cinematográfico peruano fuera de Lima a partir de los años 90. Encontramos aquí una vasta cantidad de ciudades que presentan múltiples producciones y una visión bastante distinta a la limeña sobre cómo se aprende, se hace y se produce el cine. En gran parte de nuestro territorio hemos tenido una escasez muy grande de centros de educación cinematográfica, por lo que muchas de las cintas producidas desde los 90 contienen un estilo sumamente naif, que se ve influenciado por las pocas películas que llegan a los cines locales, teatros municipales o gracias a la piratería. Así que este cine se ve alimentado por películas bollywoodenses o películas asiáticas que llegan en formatos piratas. Aún son muy pequeños los esfuerzos hechos por promotores, festivales o incluso el Estado para brindar una buena formación para los futuros cineastas regionales. Por otro lado, tenemos el sistema de distribución. Muchos departamentos del país cuentan con pocas o ninguna sala de exhibición,
O caso contrario, las ciudades donde han llegado los multicines trabajan con distribuidoras que importan cine extranjero, por lo que es sumamente costoso para los cineastas regionales programar estrenos y se apoyan en los eventos organizados en teatros municipales o festivales de cine regional que apenas se dan una vez por año. Al ser los propios cineastas los encargados de mover las películas, encontramos que su recorrido es sumamente breve y que sus películas, sobre todo las producidas en la sierra, apenas llegan a ser estrenadas en 2 o 3 ciudades. Una salida rápida al problema de la distribución es el formato casero. Sin embargo, esto genera una rápida aparición de copias no autorizadas. Aún con todas estas trabas, el cine regional de terror, junto al melodrama, tiene una buena aceptación del público local, pero al no tener una mayor distribución, los cineastas regionales se mantienen haciendo películas para espectadores locales, los cuales tienen una baja exigencia, ya que como mencionamos anteriormente, existe una gran falta de cultura cinematográfica. Es difícil producir en los Andes, son películas financiadas por los propios cineastas y las historias que cuentan son periféricas a Lima, pero su cine es más popular que las películas americanas. Ellos quieren ver sus historias y su modo de vida. Como hemos podido ver, la situación del cine de terror andino no es la más favorable. Sin embargo, este panorama no es solo el de un género, sino el de todo nuestro cine regional. Frente a esto encontramos dos factores en los que falta el apoyo para crear un medio sostenible: la formación y la distribución. Hacer cine requiere una técnica. Es un lenguaje que debe ser estudiado y practicado para poder expresar con la mayor claridad e intención posible las ideas que uno quiere transmitir. Sin un fomento a la formación de cineastas fuera de la capital, es poco probable el surgimiento de obras cinematográficas de calidad. Lo que vemos es una serie de películas que no llegan a ser explotadas en su potencial y terminan siendo obras de culto por parte de una pequeña comunidad. Asimismo, una vez realizada la obra, aún no se ha completado su desarrollo, puesto que este termina con una correcta distribución. Hacemos obras y contamos historias para compartirlas, pero lamentablemente en el cine esto supone una gran suma de dinero. Frente a las grandes campañas de marketing de productoras estadounidenses, una distribución que cuente solo con los esfuerzos individuales de sus realizadores no ve la luz del día en el mercado cinematográfico. Oye, mira, esta película es peruana, weón. Hay que venir a verla. ¿Qué verla, hueveretas? Primero hay que trabajar, si no, no va a haber ni para comer, weón. Un caso que prueba que estas medidas darían buenos resultados es Huayna película que desarrolla en una gran medida una atmósfera similar al folk horror. Esta cinta fue realizada por Oscar Gatacora, quien luego de asistir por 4 años a la carrera de teatro en la Universidad Nacional del Altiplano, decidió cambiar de carrera y acabar la universidad con un título de comunicador audiovisual. Con estos conocimientos de la estructura dramática y la forma fílmica, pudo realizar una obra que expresa en cada plano los temas del aislamiento y el peligro frente al indiferente e inhóspito lugar en el que se enfrentan sus personajes. Asimismo, Huayna contó con una buena estrategia de distribución, la cual le permitió llegar a ser precandidata a los Oscar y estar seleccionada en festivales importantes internacionalmente para luego ser transmitida por el servicio de streaming de Amazon Prime. Gracias a la formación de su realizador y a la buena distribución, Huayna logró mostrar que nuestro cine es uno competente frente a la propuesta internacional. Así como esta película, contamos con varias propuestas de cine regional que lograron encontrar apoyo en estos factores y gozaron de un reconocimiento internacional. Como hemos dicho antes, el refuerzo de las competencias fílmicas y una distribución pensada desde la preproducción de cada proyecto no solo beneficiaría al género, sino a toda la cinematografía nacional. De esta manera se sentarían las bases de un sistema sostenible y por consecuencia replicable, que permita la visibilización de la gran diversidad de nuestro cine.